Gloria a Dios. Vamos a la Biblia. Quiero que busque el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, 54. ¿Lo tenemos, hermano? Lucas 22, 54. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bendita misericordia. Gracias, mi Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad que usted nos da de predicar su palabra. Permítanos aprender, permítanos crecer, permítanos poder estar de pie siempre. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor. Háblenos, por favor, a nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Les pido, les suplico su atención, porque la meta es que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos mejorar nuestro cristianismo, que nosotros podamos, hermanos, aprender a tener una mejor comunión con Dios,
que nosotros podamos estar cerca del Señor, que nosotros podamos tener una mejor comunión, porque entre mejor comunión tengamos con nuestro Dios, estamos más fortalecidos. Yo quiero hablarles esta tarde de algunas razones, de algunas razones por las cuales Pedro negó a Jesús. Algunas razones o algunas causas que hicieron que Pedro negara a Jesús. No sé si usted en algún momento leyendo la Escritura se habrá preguntado qué fue lo que impulsó a Pedro a negar a Jesús, o por qué Pedro negó a Jesús. O sea, hermanos, Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Uno de los que estuvo bien cerquita del Señor Jesús. Pedro, su carácter muy impulsivo. Pedro era el tipo de persona que acciona y después piensa, porque hay algunos que primero pensamos y después accionamos, pero hay algunos que primero accionamos y después pensamos. Pedro era así, muy impulsivo, o sea, no pensaba, sino que se aventaba, se tiraba, se dejaba ir, hacía cosas. Acuérdense de aquel evento donde aquí cerquita, cuando vienen a tratar de capturar a Jesucristo, impulsivamente Pedro reaccionó, porque él amaba al Señor, amaba a Jesucristo, y sacó la espada Pedro rapidito tratando de defenderlo, y le disparó a este señor llamado Malco y le arrancó la oreja. Pedro era impulsivo. Jesucristo en otro evento está caminando sobre el mar y los discípulos asustados, afligidos, y Jesucristo viene caminando sobre las aguas, y Pedro le dice: si eres tú, da una orden para que yo vaya a ti. Y Pedro, Jesucristo no había terminado de decir ven, cuando Pedro ya estaba tirado en el agua, hermano, y al ratito también se estaba hundiendo, y al ratito también ya estaba ahogando. Porque Pedro, el carácter de Pedro era muy impulsivo. Era muy impulsivo. Ya le dije yo, Pedro accionaba y después pensaba. Y hay algunos que primero piensan y después accionan. Y todo esto de su carácter lo llevó, hermanos, a este evento que ya Jesucristo se lo había anunciado a Pedro. Ya Jesucristo lo había preparado. Ya Jesucristo le había dicho lo que iba a pasar, porque Pedro, óigame, Pedro no desconocía. Pedro no desconocía esto, ya Jesucristo ya lo había anunciado. Porque Jesucristo, Pedro le dijo: te seguiré a donde sea que tenga que seguirte, y si es necesario entregar mi vida por ti, yo la entrego. Y Jesucristo le dijo: no sabes lo que estás hablando, porque en unos pocos días me vas a estar negando. Y tenemos, hermanos, como personas, como individuos, como cristianos, como personas con naturaleza pecaminosa, que usted ya sabe que la tenemos porque la andamos ahí, y esta va a morir hasta que muramos. Ahí andamos llevando la naturaleza pecaminosa. Como individuos, como personas, como seres humanos imperfectos que somos, pecadores, debemos, óigame, en el nombre del Señor, debemos de cuidarnos. Hermanos, debemos de cuidarnos. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? O sea, y la primera razón que yo quiero darle del por qué Pedro negó a Jesús, póngame atención, lo voy a hacer bien rápido. La primera razón por la cual Pedro negó a Jesús
por su humanidad, porque él es humano, porque Pedro era humano. Y déjeme decirle algo, hermanos, todos los humanos cometemos errores. ¿Están conmigo? Porque algunas veces nosotros idealizamos a algunos líderes. Y fíjense que la Sagrada Escritura es tan linda, la Sagrada Escritura es tan preciosa. Los seres humanos, cuando cometemos errores, cuando usted por un accidente se cayó por ahí, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Perdón? Que lo miren y que se van a reír. ¿Qué más dijeron? O sea, hermano, más que si se haya golpeado, que se raspó, que le dolió, lo que más le preocupa a usted es que lo hayan visto. ¿Por qué? Porque si, qué errorazo el que cometemos, que si vemos que si alguien que cayó, ¿por qué nos tenemos que reír? No deberíamos de reírlo porque al rato nos puede pasar a nosotros. El otro día estuvimos en San Francisco Menéndez visitando una hermana en Cristo, que ella trabaja aquí en Carasucia. Hermanos, se cayó adentro de la casa, así mire, plancito, ahí se cayó y le cayó el brazo abajo y se lo fracturó. Ahí anda con yeso. O sea, ninguno de nosotros estamos exentos a una caída. Pero lo que más nos duele de una caída es que nos vean. ¿Por qué? Porque se van a burlar, se van a reír y a nadie le gusta que se rían. Pero la Sagrada Escritura es tan linda, pero tan especial, hermano, que óigame, que ella no esconde los errores de las personas que existieron en aquella época de las cuales ella habla. Porque nosotros, o sea, nosotros los errores que a veces cometemos, lo que menos queremos es que alguien más se dé cuenta de que cometimos un error. Pero la Sagrada Escritura habla de Pedro que negó a Jesucristo, habla de Judas que negó a Jesucristo, habla de David que se acostó con Betsabé, habla de David que mató a Urías Eteo, habla de todos los errores, habla de las mujeres con las que se acostó Salomón y habla que esas mujeres lo apartaron de Dios. La Escritura no esconde errores de las personas. Es lindo el Señor porque cualquiera hubiera dicho, ¿por qué citar los errores de los demás? ¿Por qué no mejor callarlos? ¿Por qué no mejor esconderlos? Porque la inspiración divina nos da las cosas tal como ocurrieron, tal como sucedieron. Y ya le dije yo, el primer error o la primer causa por la cual Pedro niega a Jesús es porque Pedro es hombre, es humano, y todos los humanos en cualquier momento de nuestra vida podemos fallar. El problema, ya le dije yo, el problema es que idealizamos las personas. Ay, Pedro falló. Que David falló, que Salomón falló, que los pastores falló. Todos podemos fallar. Todos podemos fallar, todos, hermanos, nosotros, cualquiera de nosotros puede fallar. Por eso Gálatas capítulo 6 dice que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la palabra, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que Pedro, gran pecador, no sé si usted me está poniendo atención, pero quiero darle una palabra. En su parte humana, Pedro falló, y fíjese, hermanos, en el final del relato, léalo conmigo. En el final del relato, y Pedro
saliendo fuera, ¿qué hizo? Versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, ¿qué hizo, hermano? Lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente, hermana Cristi? ¿Por qué lloró amargamente, hermano Raúl? ¿Por qué lloró? Porque le dolió, lloró. Porque le dolió. Yo le dije de un momento, Pedro hacía y después pensaba. Ese es el problema cuando uno actúa impulsamente. Porque él, cuando ya hizo la acción que hizo, le dolió, hermano. Si lloró amargamente porque le dolió, porque verdaderamente Pedro amaba a Jesucristo. Pedro amaba a Jesús. Y más adelante, usted va a encontrar a Jesucristo entrevistando a Pedro. ¿Y sabe qué le vino a preguntar? ¿Sabe qué le preguntó? ¿Me amas, Raúl? Óigame, hermano, ¿usted cree que Jesucristo no sabía que lo amaba? Pero lo estaba como le estaba queriendo recordar su acción. Le estaba queriendo sacar, hermano, el error que había cometido. Y le pregunta, ¿me amas, Pedro? ¿Y usted cree que Pedro no se acordaba de lo que había hecho? ¿Usted cree que Pedro no sabía? Y le decía, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y le vuelve, si ya le preguntó una vez, ¿y por qué le va a volver a preguntar? Y le vuelve a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Y viene la tercera vez y le dice, Pedro, me ama. Allí se afligió Pedro, hermano. Allí se afligió Pedro porque le dijo Pedro, bueno, si Dios conoce mi corazón, Jesucristo conoce mi corazón, y le dice, tú, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué me estás preguntando? Si tú sabes todo, tú ya me viste mi corazón, ya sabes lo que hay allí, ya sabes que te amo, ¿y por qué me estás preguntando? Pedro negó a Jesús por su humanidad. Porque en la parte humana todos podemos cometer un error y óigame, ninguno de nosotros está exento a cometer un error. Sea el mejor creyente, sea el mejor pastor, sea el mejor líder. Yo no sé por qué algunas veces agarramos una actitud negativa. Así predicó un pastor que dijo que el pueblo cristiano era el ejército más malo que existía, porque cuando ve un soldado tirado, cualquier ejército lo levanta y lo ayuda, pero el pueblo de Dios, cuando ve a un hermano que falló, hermano, le tiramos piedra. Le tiramos piedra. La gran mayoría hablamos del error de Pedro. Hablamos de que Pedro negó a Jesucristo y es un hecho que no se puede esconder, que no se puede ignorar. Y es un hecho que si quedó registrado en la bendita, santa y divina, preciosa palabra de Dios, es para que nosotros, es para que usted, es para que yo, para que los creyentes, hermanos, tengamos cuidado porque somos humanos y en el momento que menos pensemos podemos estar metiendo la pata, podemos estar cometiendo un error, podemos estar negando a Jesucristo. Yo me he preguntado algunas veces qué hubiera hecho yo. Y quiero yo que usted se interrogue solo y se pregunte qué hubiera hecho usted si hubiera estado en ese momento en el lugar de Pedro. Porque Pedro, óigame hermano, Pedro tenía una seguridad, Pedro tenía una garantía, Pedro nunca se le cruzaba por su mente que iba a negar a Jesús. Él estaba seguro que en ningún momento él iba a fallar, que en ningún momento iba a abandonar a Jesús, que en ningún momento, no importa que tenga que morir, no importa que me crucifiquen, no importa que pasen las cosas, yo nunca voy a negar a Jesús. Pero en ese momento de debilidad llegó.
Y por eso le dije, Pedro era compulsivo o impulsivo. Hacía y después pensaba, hacía, accionaba y después pensaba. Y eso nos tiene que advertir algo, nos tiene que cuidar, hermano, de no accionar y después pensar. Hay que pensar y después accionar. Y nos debe de cuidar en el sentido de que todo creyente, todo cristiano, óigame, en el nombre del Señor, no se puede descuidar. No nos podemos descuidar. Ahora podemos estar fuertes espiritualmente. Ahora podemos estar bien. Pero si nos descuidamos mañana, no sé cómo vamos a estar. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Pedro tiene algo bonito. Pedro tiene algo bonito. A diferencia de Judas. Porque los eventos se parecen. Pero Pedro tiene algo bonito a diferencia de Judas. ¿Cuál es la diferencia de Pedro? Que Pedro se arrepintió y buscó de Dios siempre. Que Pedro, hermano, no se quedó, óigame por favor, Pedro no se quedó tirado en el error, no, que Pedro se levantó, Pedro se llenó de fuerza. Y usted, si lo revisa ya en el capítulo número 3, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, usted va a encontrar a otra persona. ¿Están oyendo? Usted lo busca después de que vino el Espíritu Santo. Usted va a ver a un Pedro atrevido. Aquí usted encuentra un Pedro miedoso, con temor a perder su vida, negando a Jesucristo, diciendo que no lo conocía. Y déjeme decirle algo, el que anduvo con Jesús, el discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús, se reconoce aunque lo niegue. Porque hay creyentes y hay cristianos que hay un momento cuando están en ambientes que no deben estar, están negando a Jesús. No, yo no soy cristiano, yo no. Cuando se juntan, los jóvenes les pasa eso cuando se juntan con sus amigos. Su accionar, su hablar, su caminar, están negando a Jesucristo con todo lo que están haciendo. Pero Pedro, a diferencia de Judas, Pedro se levantó. Pedro se levantó. Judas, hermano, Judas no se levantó. ¿Cuál fue el error de Judas? Que Judas fue a donde los sacerdotes y les confesó: he entregado sangre inocente. Y los sacerdotes le dijeron: ¿y a nosotros qué? ¿Y a nosotros qué? O sea, ¿y a nosotros qué nos interesa? Ese es tu problema. Esa es tu decisión. Ahora asumí los resultados. Ahora disfruta, porque él aventó, tiró las 30 monedas de plata. Y hay otro problema, que Judas no era creyente. Porque la palabra de Dios dice que Satanás entró en el corazón de Judas, y en un creyente Satanás no puede entrar, lo puede influenciar. Pero si entró Satanás en el corazón de Judas es porque no era cristiano, no era creyente. Entonces, el primer error de Judas es su humanidad. ¿Y cuál es la invitación para nosotros? No nos descuidemos, hermano. No nos descuidemos, no nos confiemos, no pensemos que no nos puede llegar a pasar, no pensemos que no podemos llegar a cometer un error. Ciertamente a Jesucristo no lo podemos vender, pero a veces nuestro accionar, hermano, es como que neguemos a Jesucristo. Tenemos que tener un tremendo cuidado. Segundo error de Pedro. Segundo error de Pedro. Quiero que vaya a Mateo, capítulo 26. Capítulo 26.
versículo 36. Evangelio según San Mateo 26, versículo 36. Me regala un amén cuando lo tenga. Usted conoce este evento. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Ay, algunos por ahí están. Y los halló y dijo a Pedro, ¿cuál fue el reclamo que le dijo a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuál fue uno de los problemas de Pedro, hermano? ¿Cuál fue el problema de Adán, hermano? ¿Cuál fue el problema del hermano Raúl? ¿Cuál fue el problema del hermano Pedro? Se perdió. ¿Cuál fue el problema de Pedro, hermano? Se durmió. Camarón que se duerme, termina en la cacerola. 40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le reclamó a Pedro y le dijo: Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Hermanos, una hora tenía Jesús orando y Pedro durmiendo. Y aquí está la palabra, y aquí está la exhortación. Y el Señor les dijo, ¿cómo le dijo a Pedro y a los demás? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne. ¿Cuál fue el error de Pedro? Hermano, ¿cuál fue el error de Pedro? El error de Pedro es un problema de comunión con Dios. Y el error de muchos hermanos es un problema de comunión con Dios. ¿Por qué negamos a Jesucristo? ¿Por qué caemos en el error? ¿Por qué hacemos lo que no deberíamos de hacer? ¿Por qué metemos la pata? Problema de comunión con Dios. No oramos. No tenemos vida espiritual. Una persona que no tiene vida espiritual es fácil que caiga, es fácil que cometa el error, es fácil que haga lo que no tiene que hacer. Por eso se vuelve necesario y por eso el Señor Jesucristo le dijo, y es una enseñanza que quedó para todos: velad y orad. Velad y orad. ¿Velad qué es? No se descuide. Y comunión, oración. Entonces el error de Pedro fue no orar.
no tener comunión con Dios, no buscar al Señor en oración. Hermano, Jesucristo siendo Dios en su parte humana, yo se lo he explicado, en su parte humana Él oraba. Él tenía comunión con Dios. Admirable si usted busca en la palabra de Dios, principalmente en los evangelios, todo el tiempo que Jesús estaba orando. Increíble. Tremendo, grande. Y el éxito de la vida de un creyente es orar, es estar en comunión con Dios. Estamos fortalecidos, estamos llenos de la gracia de Dios, estamos llenos del poder de Dios cuando estamos orando. Pero qué problema cuando, amados hermanos, cuando no oramos. Quiero que vaya al Evangelio según San Marcos. Tercer error de Pedro. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Versículo 66. Estando Pedro abajo, ¿a dónde? En el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tercer error de Pedro, véngame para acá. Tercer error de Pedro fue estar en el lugar equivocado. Estar en el lugar equivocado. ¿Qué estaba? Óigame, hermano. O sea, él tenía miedo. Él ya había sentido que no estaba bien. Pero él quería estar cerca. Oiga, él quería estar cerca. ¿Para qué quería estar cerca? Para ver lo que le estaba pasando a Jesús. Si él no se consentía que cuando lo entrevistaran él iba a decir que sí era de ellos, ¿por qué no mejor se fue? O sea, Pedro no se quería ir porque amaba a Jesús. Pero si él sabía que no iba a tener la fortaleza suficiente para enfrentar lo que venía, mejor váyase. Aléjese de todas maneras, ya no podemos hacer nada, no podemos detener la crucifixión. Pero muchas veces la gente se queda solo para chambrear lo que está pasando, para enterarme de lo que está pasando. ¿Por qué a muchos los han agarrado en este proceso que hemos tenido en el país? Quizás no andaban en eso, pero ¿por qué los agarraron? Por estar en el lugar equivocado, en el momento que llegó la situación. Hermano, el bebedor sabe que tiene debilidad con la bebida. ¿Qué hace allí? Pues donde están el grupo de los amigos y que ya lo van a estar invitando. O sea, nosotros nos conocemos, nosotros sabemos a qué somos débiles. Lo primero que debemos de hacer, no quedarnos en el lugar erróneo, equivocado. El error de Pedro fue quedarse ahí. Si él no se consentía, mejor muévase, mejor quítese, mejor apártese, mejor vaya a esconderse. Pero se quedó.
se quedó y eso le trajo tremendos problemas porque lo empezaron a ver y lo empezaron a cuestionar y lo empezaron a observar y lo empezaron a preguntar si era él y él empezó a negar a Jesucristo. ¿Por qué muchas veces nosotros negamos a Jesucristo? Por estar en el lugar equivocado. Con solo estar en el lugar equivocado estamos negando a Jesucristo. Porque no es el lugar del creyente, no es el lugar del cristiano. Y hay gente que nos invita a ciertas cosas solo para medir nuestro cristianismo, a ver cómo estamos. Y a veces nos provoca solo para ver cómo estamos. Echate un tutapi o te va a regañar el pastor. Para ver cómo estamos. Para ver si accedemos. Para saber cómo nos comportamos. Porque nosotros podemos llegar a negar a Jesucristo, no a decir que no lo conocemos, sino que con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y voy terminando, hermano. Y voy terminando. Pedro estaba en el lugar incorrecto. Volvamos a Lucas capítulo 22. ¿Lo tiene? 22:54. Y prendiéndole, el que leímos al inicio, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía. Este es un tremendo problema de muchos. ¿Por qué niegan a Jesús? Porque lo ven de lejos, lo buscan de lejos, lo buscan un poquito. Y ese es un tremendo problema. Tenemos que estar cerca del Señor. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor del fuego. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y qué hizo Pedro? Y Pedro se sentó también con ellos. Yo le hablé hace un momento de que Pedro estaba en el lugar equivocado, pero ese punto se complementa en que Pedro estaba en el lugar equivocado y estaba con las personas equivocadas. Y esas dos se conjugan. Cuando uno está en el lugar equivocado y está con las personas equivocadas y comparte con las personas equivocadas y tiene una gran amistad con las personas equivocadas y son los amigos íntimos, ¿verdad? Hermanos, qué tremendo cuando nosotros tenemos como amigos personas equivocadas, porque nos pueden llevar a negar a Jesucristo, nos pueden llevar a cometer errores enormes, errores tremendos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra naturaleza, que somos humanos y podemos llegar a cometer error en cualquier momento. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, luchar por tener comunión con Dios. Debemos de cuidar, hermanos, los lugares a donde nosotros podemos estar, y debemos de cuidar las personas con las que nosotros podemos estar compartiendo, porque eso nos puede llegar a cometer errores tremendos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como cristianos debemos de estar activos, debemos de estar orando, debemos de estar adorando, debemos de estar alabando y debemos de estar entregando a Dios toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración, sin equivocarnos, sin, hermanos, estar en lugares incorrectos. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Padre, le damos infinitas gracias
por su presencia, por su poder, por su amor,